El cielo gobierna. Capítulo 5, titulado Con humildad. El rey Nabucodonosor había muerto después de un reinado de 40 años, y Babilonia se tambaleaba. Tras los pasos de Nabucodonosor, gobernó una larga sucesión de reyes, cada uno por un corto periodo de tiempo. Luego vino Belsasar, quien, en líneas generales, igualó a Nabucodonosor en su disposición. Los dos eran muy parecidos. Tanto Nabucodonosor como Belsasar eran idólatras, tanto extravagantes como ostentosos, obsesionados con su propia riqueza y privilegios. Ambos gobernaron por la fuerza y el miedo, al eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino y recompensar a cualquiera que reforzara su ego o apoyara su régimen. Sin embargo, lo más notable es que ambos hombres tenían un alto o demasiado alto concepto de sí mismos. Son retratos de orgullo. Y el orgullo, en cualquiera de sus formas, es un enemigo del gobierno del cielo, porque nos impide reconocer o incluso ver la verdad sobre nosotros mismos y sobre Dios. Piensa en cómo el orgullo de los dos monarcas los cegó a algunos de los principios básicos que ya hemos observado. El orgullo les impedía ver que todo lo que poseían les había sido dado por Dios. El orgullo les impedía ver que Él era el poder supremo y soberano de todo el mundo y que dependían de Él para su propio aliento y existencia. El orgullo les impedía ver que aquel que los había levantado podía derribarlos con la misma facilidad, que Él controlaba no solo el alcance, sino también la duración de sus reinados individuales. El orgullo también puede cegarnos a ti y a mí a estas importantes verdades y, lo que es más importante, impedir que vivamos en ellas. Esta es una invitación al desastre en más de un sentido. No solo nos priva del consuelo y el valor que estamos destinados a recibir al vivir bajo el gobierno del cielo, también nos prepara para una inevitable caída porque el cielo gobierna, lo reconozcamos o no. Dios no gobierna porque le hayamos dado permiso para hacerlo. Él gobierna simplemente por ser quien es. Se pueden debatir ciertos detalles, pero su soberanía no está sujeta a votación. Es un hecho como la gravedad. Lo único a determinar no es cómo nos afectará, sino cómo ajustar nuestra vida a ella, ya sea con un orgullo ciego o con una humildad reveladora. Y como cualquiera que haya tratado de desafiar la gravedad, te dirá que la diferencia puede ser una cuestión de vida o muerte. Ya hemos visto el orgullo de Nabucodonosor. Para otra lección de vida sobre el orgullo, echemos un vistazo a Daniel 5, que está centrado en un incidente en el reinado del rey Belsasar. De hecho, antes de seguir leyendo, ¿por qué no te tomas unos minutos para leer ese capítulo por ti mismo? Mientras lo haces, toma nota de cualquier expresión y consecuencia que veas de orgullo y humildad. Daniel 5. La escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación.
Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora que fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dieran su interpretación, no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino, y despojado de toda su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Un estudio sobre el orgullo. Al comienzo de Daniel 5, nos convertimos en huéspedes inesperados de una lujosa fiesta celebrada en honor al rey Belsasar. Es la única indicación de Babilonia bajo su reinado que encontramos en las Escrituras. El vino es abundante, su abundancia quizás sea una indicación de extravagancia y laxitud moral también. Lo más chocante de todo para nosotros es la orden del rey ebrio
de que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Para nosotros, que amamos la palabra de Dios, es difícil de leer, aún más difícil de imaginar. La confiscación de estos artículos de la casa de adoración judía decía mucho a los babilonios, tanto cuanto se había llevado a cabo una generación antes como a lo largo de los años. Simbólicamente, confirmaba el triunfo de sus dioses sobre el Dios de los hebreos, porque si el Dios de Israel gobernaba como Daniel y otros afirmaban, ¿por qué muchos de sus objetos sagrados habían sido extraídos de su templo por manos enemigas? ¿Por qué no pudo protegerlos? ¿Por qué ahora estaban almacenados en el palacio de Babilonia, donde podían ser utilizados para brindar por el rey de Babilonia, así como por el Dios de Babilonia, que, según creían, había dado al rey su gran poder e incluso su nombre? Sin embargo, recuerda este momento. Recuerda el momento de orgullo. Todos los momentos que hemos visto hasta ahora en Daniel. Primero, el sueño de Nabucodonosor sobre una gran imagen hecha de oro y otros metales. Vimos también la estatua de oro que Nabucodonosor construyó en honor a sí mismo, de 30 metros de altura y cubierta de oro. Y tercero, el árbol alto en la visión nocturna de Nabucodonosor. Luego recuerda la caída de la primera imagen. Recuerda la segunda estatua desmerecida por la liberación milagrosa del horno de fuego que Dios ejecutó. Recuerda el árbol que fue cortado y a Nabucodonosor, después de su gran caída, que finalmente recobró el sentido, alzó los ojos al cielo y dijo: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo», en Daniel 4:37. Ahora imagina esta escena en lo que resultó ser la última noche del reinado del sucesor de Nabucodonosor. El brillo del oro cuando los siervos de Belsasar abren los armarios donde se guardaban los utensilios del templo de Jerusalén. El chapoteo del vino en copas que alguna vez habían contenido agua pura para el servicio del Dios viviente y en cumplimiento de sus ordenanzas. El tintineo de los vasos sagrados que chocaban entre sí con depravado desprecio por su propósito original, ahora se elevaba sobre el jolgorio de risas silenciosas y licenciosas y el canto ronco de hombres grandes. Visualiza ese momento, cuando el orgullo humano parecía haber triunfado y cuando Dios y todo lo que es santo y bueno parecían haber sido derrotados, porque esos momentos todavía están sucediendo hoy. Un investigador de nuestro equipo ministerial me envía un resumen semanal de enlaces a artículos sobre diversos acontecimientos actuales, asuntos culturales y tendencias en nuestro mundo. Cada edición destaca decenas de esos momentos, sentencias judiciales, decisiones de juntas escolares y legislaciones nuevas que van en contra de la verdad y la justicia de Dios. Funcionarios electos, celebridades y con demasiada frecuencia pastores y líderes cristianos que aparecen en los titulares haciendo alarde de la maldad en desobediencia a la ley de Dios. Regímenes represivos que buscan coartar la libertad de los seguidores de Cristo y eliminar el testimonio del Evangelio en la plaza pública. Marchas de orgullo en todas partes. Sin embargo, el cielo gobierna sobre todo. Dios no está perdiendo en absolutamente nada. El orgullo, que parece estar ganando, solo espera su fecha de destrucción. Y en Daniel 5, Dios escribió esta verdad con su propia letra. A medida que la atmósfera de la fiesta se inflaba hasta su punto más alto, de repente, en aquella misma hora, los gritos alocados de la glotona celebración se convirtieron en alaridos de terror. Todas las cabezas se volvieron cuando aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Incluso el orgulloso Belsasar se asustó. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra.
Este hombre, que consideraba su poder incuestionable y asimismo inmune a cualquier ataque, ahora se encontraba temblando ante un poder tan superior que podía demoler todo orgullo humano, incluso el de los potentados más presuntuosos de la tierra. Sin embargo, el orgullo humano no se vence fácilmente, y Belsasar no tembló por mucho tiempo. Pronto este orgulloso rey estaba dando órdenes y llamando a gritos a sus adivinos y consejeros. Acostumbrado a comprar la lealtad de sus súbditos, con arrogancia comenzó a ofrecer premios a cualquiera que pudiera descifrar lo que estaba sucediendo en la habitación, y lo que posiblemente significaban las extrañas palabras escritas en la pared. Belsasar se negó a renunciar a su orgullo, incluso en presencia de la mano poderosa de Dios. Pero el orgullo sería su muerte. Y el orgullo, si no se trata, será la muerte de nosotros también. Siempre es una propuesta perdedora. El orgullo solo conduce a la pérdida de esas cosas que de alguna manera creemos controlar al aferrarnos a ellas con tanta fuerza. Energía, seguridad, persuasión, manipulación. Entonces, ¿por qué nos aferramos a nuestro orgullo? Porque el orgullo, a pesar de su costo, es un pretendiente decidido e irresistible. Tanto atractivo como engañoso, nos mantiene convencidos de que no podemos vivir sin él. Tal vez si el único lado que nos mostrara fuera tan malo como la descarada presunción de Belsasar, no seríamos tan susceptibles a él. Sin embargo, el orgullo puede disfrazarse de formas que son menos ofensivas y más sutiles, pero nada menos que en el intento de torcer el brazo al gobierno del cielo. Piensa en esto. Ser súper organizado, sobresalir en la escuela o en los deportes, trabajar más horas que el resto de nuestros colegas, mantener una casa impecable, estar al día con nuestros correos electrónicos, nunca llegar tarde a una cita. Cualquiera de estas cualidades podrían hacer del amor genuino por Dios y el prójimo, o podría revelar un impulso subyacente de controlar o de despertar admiración en otros. Así también podría hacerlo codiciar y ganarse el reconocimiento como un líder de la iglesia o un importante productor, insistir en que nuestra opinión en un asunto controvertido es la correcta y descartar a los que no opinan igual, y ser demasiado competitivo en los deportes o los negocios. O piensa en lo que denominamos baja autoestima, algo que a primera vista podría parecer justo lo contrario del orgullo. Sin embargo, ¿podría ser a veces esta baja autoestima una forma de desagrado latente por la manera en que nuestro Creador nos diseñó y la intención de mostrar su gloria a través de nosotros? En lugar de escuchar lo que Él dice acerca de nosotros, escuchamos las voces que alimentan nuestros sentimientos, las mentiras enfermizas que rebajan nuestra valía y nos apagan el gozo. Validamos esos sentimientos por el dolor y el rechazo que pueden haberlos alimentado. Esperamos aislar nuestro corazón herido para evitar más daño, pero ¿acaso no vemos el matiz de orgullo que tiñe nuestra baja opinión de nosotros mismos, como si nos conociéramos mejor que nuestro amoroso Creador? ¿Podría este desprecio de nosotros mismos ser en el fondo una incredulidad causada por nuestra desilusión y desencanto con el gobierno del cielo? ¿Y qué hay de la ansiedad? ¿No buscamos a veces la sensación de control que nos proporciona sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros miedos, sobre nuestra preocupación por el bienestar de nuestros seres queridos? Sin embargo, cuando estamos enfrascados en nuestras propias preocupaciones, a menudo las colocamos por encima de cualquier cosa, incluso sobre el gobierno del cielo. Robert y yo recordamos la tenacidad de esta tentación cuando recibimos un mensaje de texto de una querida amiga nonagenaria. Perdió a su esposo por COVID hace aproximadamente un año. Ha luchado contra los efectos residuales del COVID y hace muy poco le diagnosticaron cáncer de mama. Su nota detallaba algunas de las dificultades que había estado enfrentando, problemas que se acumulaban uno encima del otro sin un final a la vista. La batalla la había agotado y le había causado fatiga y falta de ánimo, decía, especialmente mientras intentaba pasar la temporada navideña y extrañaba con todo su ser a su esposo con el que había estado casada 70 años. Sin embargo,
escribió: «Finalmente me siento mejor. Creo que la ansiedad estaba minando mi fortaleza. Una cosa es decir que las cosas están en las manos de Dios y otra cosa es pensar que tienes que ayudarlo a llevarlas. Cuán atraídos nos sentimos a pensar que podemos manejar nuestras propias vidas y llevar nuestras propias cargas. Cuán engañosamente cruel es esta táctica de nuestro enemigo, tan seductora y sin embargo tan peligrosa. No importa en qué etapa de la vida nos encontremos, el orgullo puede robarnos la paz y sabotear nuestra confianza en el gobernante del cielo, escondido detrás de las preocupaciones naturales por nuestro propio bienestar y el instinto protector que sentimos hacia nuestra familia y amistades. Puede que no seamos orgullosos como Belsasar, pero el orgullo también puede alejarnos de la verdad por otros medios, por otros bandos. Que la escritura en nuestra pared diga en tinta indeleble: el cielo gobierna, sin ninguna de nuestras propias demandas de gobierno garabateadas por encima. Un estudio sobre la humildad. Primero vimos a Daniel como un exiliado adolescente que se aferraba valientemente a sus convicciones en la corte del rey. En Daniel 2 lo vimos responder con calma a las amenazas de Nabucodonosor, después que nadie pudiera interpretar los sueños desconcertantes del rey. En Daniel 4 lo vimos arriesgarse nuevamente al descontento del rey al interpretar ese inquietante sueño. Sin embargo, aunque Daniel demostró ser capaz y fiel en todos los puestos que ocupó en Babilonia, hábil para impartir la sabiduría y la verdad de Dios a quienes lo necesitaban, parece que pasó varios años marginado. Nadie quería escuchar sus palabras. Nadie buscaba su consejo. Cuando llegamos a Daniel 5, probablemente ya tenía más de 70 años, servía a otra administración impía bajo otro rey orgulloso y estaba relegado a la irrelevancia. Sin embargo, cuando los sabios convocados con premura en la corte de Belsasar no lograron encontrar una sola pista que descifrara las palabras escritas por la mano misteriosa en la pared, alguien recordó haber escuchado historias del pasado sobre un hombre llamado Daniel. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Márcalo, el cielo gobierna. A estas alturas parecía que el tiempo y la influencia habían pasado por alto a Daniel. Las personas que una vez lo conocieron y valoraban sus dones y conocimiento ya habían muerto hace mucho tiempo o ya no estaban en el liderazgo. Era una reliquia de una época anterior, un vago recuerdo de un pasado lejano. Y sin embargo, no había indicios de amargura, competencia o hipersensibilidad en Daniel. Y seguía listo para servir al rey porque había mantenido su humildad al servicio de su verdadero rey. Y ahora bien, si Daniel tenía orgullo o no, se vería en la respuesta que elegiría cuando los mensajeros llegaran con el llamado urgente de Belsasar. Podía negarse, ofendido porque se habían olvidado de su contribución en el pasado, y eso sería orgullo. Podía ir con ellos según lo ordenado, pero tratar de aprovechar la situación para su propio beneficio. Eso también es orgullo. Después de todo, los tenía en sus manos. Si necesitaban tanto su consejo y nadie más podía darles las respuestas que buscaban, era de esperar que lo compensaran y pagaran el precio que él les exigiera. O simplemente podía ser Daniel y acudir al llamado con la confianza de que Dios estaba obrando en la situación. Y esa, por supuesto, fue la lección de Daniel. Esa es la sencillez de la humildad. Cuando aceptamos que el cielo gobierna, nos limitamos a seguir hacia donde Dios nos lleva, no de mala gana, no de forma oportunista, ni con irritabilidad o miedo, simplemente con toda confianza, con humildad. Es algo hermoso de ver. Entonces Daniel fue traído delante del rey, señalan las escrituras.
Y Belsasar, un poco más recompuesto y con su característica habitual, le dijo: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? De la cautividad de Judá. Me parece escuchar una nota de arrogancia, una expresión de desdeño en esta referencia racial. Y esto también era una oportunidad para que el orgullo se asomara en el visor óptico de Daniel. El orgullo ciego de las emociones agitadas, los ajustes de cuenta y el registro de ofensas. En cambio, Daniel mantuvo la cabeza despejada, su espíritu vigilante, mientras Belsasar daba un monólogo lleno de adulación y soborno en partes iguales, como el rey que era, de la forma en que normalmente hacía las cosas en su reino. Entonces le dijo: si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. La presión era tentadora, ¿cierto? Bueno, no cuando hay humildad, porque la humildad de Daniel, su clara comprensión de quién era él y lo que su Dios podía hacer, le permitía tener plena confianza. Con humildad es como nos apropiamos de todas las bendiciones y beneficios directos del gobierno del cielo. Es la puerta que Dios usa para prodigarnos, mucho más allá de nuestro entendimiento, las dádivas de su consuelo y valor. Creo que eso es parte de lo que Jesús estaba diciendo cuando advirtió a sus seguidores del primer siglo sobre los sucesos que algún día se convertirían en una experiencia habitual. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, les dijo en Lucas 21:12. Se encontrarían en lugares donde una persona que desea tener el control se sentirá perdida, lugares donde aquellos cuyo orgullo se alimenta de la aprobación querrán decir lo que sea que los haga quedar bien. Sin embargo, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, fue la instrucción de Jesús para ellos y para nosotros, porque yo os daré la palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lo que Jesús estaba describiendo es un momento cuando el cielo gobierna, así como un momento de humildad. No tener ni una buena ni una mala opinión de nosotros mismos, sino simplemente no pensar en nosotros mismos. En cambio, pensar solo en cómo Dios gobierna sobre nosotros y sobre cada situación que nos acontece. Cuán liberador y estimulante es este perpetuo camino de fe. El cielo gobierna. Esto es lo que vemos en Daniel y lo que podemos esperar ver en nosotros mismos al hacer morir nuestro orgullo, que busca mantenernos en el trono y nublar nuestro corazón y nuestra mente a la realidad del gobierno del cielo. Escúchalo en su respuesta al rey Belsasar. Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Es decir, no estoy aquí por el dinero o para hacerme un nombre. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel pudo servir a su rey terrenal sin motivos orgullosos, porque servía a su rey celestial con un corazón humilde. ¿Qué podía darle Belsasar que necesitaba o que no poseía ya? No puedes tener mejor posición que la de siervo del Dios Altísimo. Entonces, ¿qué podía perder Daniel al ser valientemente leal al gobernante del cielo en ese difícil momento? Era libre de decir la verdad ante una persona en el poder sin buscar ventajas personales ni temer a la pública recriminación. Completamente humilde porque el cielo gobierna. Sin embargo, ¿qué pasa con el orgulloso rey de Babilonia? Leamos la escritura en la pared. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. ¿Por qué estaba pasando todo esto? Porque tú, Belsasar, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro,
de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Humildad y orgullo son la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Por eso debemos elegir bien y no dejarnos gobernar por nosotros mismos, nunca por nosotros mismos, sino por aquel en cuya mano está nuestra vida, aquel sin el cual no podríamos sobrevivir los próximos 5 segundos. Esta es una verdad que mata el orgullo para aquellos que realmente quieren vivir, una verdad que conduce a la humildad a aquellos que realmente quieren aprender, y una verdad que da vida a aquellos que realmente quieren ser libres. Ahora bien, ¿y si elegimos mal? Ya hemos visto que el orgullo puede cegarnos a la verdad. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente abrimos los ojos y nos damos cuenta de que hemos permitido que nuestro orgullo nos mantenga cautivos y nos lleve a la destrucción? Gracias a la misericordia de Dios, el arrepentimiento sigue siendo la mejor elección que podemos hacer. Un estudio sobre la misericordia. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Daniel 4:17. Esto es lo que el ángel le dijo al orgulloso rey Nabucodonosor en su segundo sueño, el que David interpretó como una predicción de la humillante caída del rey. Como hemos visto, el sueño se hizo realidad y el rey fue destituido, pero como resultado finalmente reconoció el gobierno del cielo. Si Nabucodonosor fue sincero, terminó exactamente en el lugar donde Dios quiere que todos estemos, alineados con la verdad de su gobierno, confiando en sus caminos y su sabiduría, actuando con valentía y fe donde quiera que Él nos envíe, consolados y animados mientras la mano de Dios nos guía y nos sostiene. Aquí está nuestra seguridad, aquí está nuestro beneficio, aquí está nuestra oportunidad de seguir su voluntad, de hallar contentamiento y de ser libres del sentimiento de que tenemos que cargar el peso del mundo, con la confianza de que nuestro Padre bueno y generoso es responsable de todas aquellas cosas de las que erróneamente hemos pensado que nosotros éramos responsables. Esto es vivir, esto es bendición, esto es gracia. Entonces, ¿irás allí con Él? ¿Emprenderás este viaje con Él? Mejor aún, si el orgullo ha estado nublando tu confianza y disposición a creer en la bondad de Dios y en el lugar al que Él quiere que vayas con Él, ¿abrirás los ojos para ver? Hay misericordia para eso, la misericordia de Dios, el poder del arrepentimiento, la promesa de cambio. Es humillante, sí, en el buen sentido, el de aligerar peso, de llevar una carga 10 kilos más ligera. Y sin embargo, la humildad también es una elección difícil para nosotros los humanos, y Dios lo sabe. Él nos hizo y nos comprende. Él sabe con qué fuerza nos aferramos a las cosas que nos dan seguridad. Él conoce nuestra reticencia a soltar. Él sabe lo difícil que es para nosotros confiar en Él, que dirige nuestra vida. Y Él sabe que la razón por la que construimos tales fortalezas de orgullo a nuestro alrededor, por lo general, es para enmascarar nuestros miedos e inseguridades más profundas. Entonces, Dios es paciente, está dispuesto a hacer de esto un proceso. Si el lugar al que vamos es la humildad, Él caminará con nosotros, incluso nos pondrá las condiciones adecuadas para guiarnos hacia allí, hacia una mentalidad correcta, hacia una perspectiva correcta de nosotros mismos, de acuerdo con la realidad, en paz. Dios fue misericordioso incluso con Belsasar. Sé que su muerte puede parecer repentina y abrupta, y en cierto sentido lo fue. Sin embargo, si escuchamos atentamente el mensaje que Dios le dio a través de Daniel, vemos la misericordia divina, vemos paciencia, vemos que Belsasar tuvo muchas oportunidades de aprender la humildad, solo que él optó por ignorarlas. Sorprendentemente, esas oportunidades llegaron a través del insólito ejemplo de su predecesor, el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdas cómo era Nabucodonosor?
¿Recuerdas que ordenó la ejecución de todos sus consejeros? ¿Que incluso ordenó la ejecución de Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Recuerdas que ordenó que calentaran el horno de fuego 7 veces más de lo habitual para que fuera imposible que alguien sobreviviera a su orden enardecida? Belsasar, sin duda, recordaba o había escuchado las historias del notorio orgullo de Nabucodonosor. En caso de que lo hubiera olvidado, Daniel le refrescó la memoria. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. ¿No es así, Belsasar? ¿Lo recuerdas? ¿No es así como lo recuerdas? Seguramente el rey recordó haber escuchado la historia del sueño de Nabucodonosor, el imponente árbol que fue cortado, del que solo quedó el tronco. ¿No es eso lo que pasó, Belsasar? ¿Recuerdas? El Señor, nuevamente en su misericordia y paciencia, le había dado tiempo a Nabucodonosor para cambiar, para reorientar su corazón y su vida hacia el gobierno del cielo. De hecho, Dios había esperado 1 año completo después de dar la interpretación de ese sueño, antes de llevar a cabo su disciplina contra el orgulloso rey. No fue hasta 12 meses después, mientras Nabucodonosor disfrutaba de la vista de su ciudad desde la azotea de su suntuoso palacio, perdido en sus pensamientos grandiosos sobre sí mismo y sus éxitos, que Dios se dispuso a humillarlo. ¿Recuerdas lo que dijo Nabucodonosor? ¿Ves el mensaje de su orgulloso ego en sus palabras? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. ¿Recuerdas, Belsasar? Y dice la palabra: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le dieron de comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué, Belsasar? Hasta que él reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Daniel 5:21. ¿No es así, Belsasar? ¿Recuerdas? Sin embargo, no has humillado tu corazón aún sabiendo todo esto. La historia de Nabucodonosor ha sido destinada a ser una lección de misericordia, una advertencia a aquellos que ocuparían el trono en los años venideros. Por eso la caída de Belsasar, que se produjo antes que terminara el día, no fue un juicio cruel, sino el resultado de la misericordia que él rechazó. Y aquí estamos hoy, ya sea en algún lugar en el proceso de humillarnos ante el gobierno y gobernante del cielo, o resistiéndonos a él, alejándonos a él, temerosos de abandonar nuestro querido orgullo. Se nos ha mostrado el camino, se nos han dado promesas, hemos estado expuestos a un montón de ejemplos de personas que cayeron por su orgullo. Como leemos en el Salmo 91:7, hemos visto caer al lado nuestro 1000 y 10.000 a nuestra diestra, cada uno engañado por el mismo patrón pecaminoso de adorarse a sí mismo, exaltar sus propios deseos y negarse orgullosamente a vivir bajo el gobierno de cualquier otro. Sin embargo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, nos promete en el Salmo 91:1. Y Él, el Dios Altísimo, nos está llamando por su misericordia a ir y vivir allí, humillados bajo su gloria, pero enaltecidos por nuestra unión con Él en la verdadera grandeza. ¿Experimentó realmente Nabucodonosor un cambio y arrepentimiento? No lo sabemos con certeza. Lo último que supimos de él es que al menos decía las palabras correctas, honraba al Altísimo y se veía a sí mismo a una luz más verdadera. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Sí, lo creas o no, esas son palabras del rey Nabucodonosor. Y tal vez es así como Nabucodonosor vivió realmente los años restantes de su vida. Eso esperamos. Sabemos que el Señor lo restableció en su reino y le dio aún mayor grandeza de la que ya había tenido y experimentado. Y sabemos que Dios le dio tiempo y misericordia para arrepentirse, así como pacientemente nos da tiempo y misericordia a nosotros, no para derribarnos, sino para levantarnos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Primera de Pedro 5:6. ¿Y si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no nos humillamos bajo la mano de Dios? ¿Qué pasa si nos aferramos a nuestros pensamientos y caminos orgullosos? Esa última frase del discurso de Nabucodonosor, después que abandonó su orgullo y fue restaurado de sus años de locura, nunca deja de hablarme al corazón. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Es espantoso oponerse al gobierno del cielo. Puede parecer que los que lo hacen prevalecen por un tiempo, pero al final, pues bien, el cielo gobierna. Tú y yo necesitamos este recordatorio. Lo necesitamos para nosotros cuando vivimos con orgullo iluso e impenitente. Dios puede humillarnos y lo va a hacer si nos negamos a humillarnos. También necesitamos este recordatorio cuando vemos a otros vivir con orgullo impenitente, ya sean líderes, personas influyentes, celebridades que vemos en las noticias o personas con las que convivimos y trabajamos todos los días. Dios también puede humillar a estas personas y lo hará si se niegan a humillarse. Sin embargo, debemos tener en cuenta que humillar a los demás es tarea de Dios, no de nosotros, porque nuestro propio orgullo puede hacer que señalemos la maldad de los demás mientras estamos ciegos a la maldad de nuestros propios corazones. Seré sincera, hay un Nabucodonosor en mi corazón. Es probable que también lo haya en el tuyo. El orgulloso Nabucodonosor. Mi poder, mi gloria, mis caminos, mis decisiones, mis ideas, mi control, mi esfuerzo, mi opinión. Cuán agradecida estoy de que haya misericordia para ayudarnos a dejar estas cosas, a alzar nuestros ojos y ver el tipo de vida que podríamos tener si elegimos la salud de la humildad sobre la enfermedad del orgullo, para ayudarnos a rendir nuestro impulso de gobernar nuestras propias vidas y peor aún la de los demás y aceptar con humildad el gobierno del cielo.